Hola querido, estudiaremos ahora el capítulo 4 del libro de Daniel. Aquí encontramos una de las historias más dramáticas de la Biblia. Es el testimonio público de uno de los más grandes monarcas de la antigüedad. Este capítulo habla del orgullo de Nabucodonosor, pero también de su humillación y su conversión al Dios creador del cielo y de la tierra. La vida de Nabucodonosor, antes de este evento, había sido un desfile constante de victorias. Por medio del poderío militar, había subyugado a todas las naciones vecinas. Los representantes de los otros países se postraban a sus pies y de sus cofres fluía abundancia de dinero. Hacía uso de toda la tecnología y la sabiduría de su época. Pero Dios lo hizo descender de las alturas de su poder. Esta historia nos enseña que cuando la felicidad y el éxito dependen de cualquier cosa que no sea Dios, estamos trayendo destrucción a nuestra vida. Babilonia, excavada entre 1899 y 1917 por el arqueólogo Koldewey, cubría una área de unos 3 kilómetros cuadrados. Un sistema de doble muralla de unos 15 kilómetros de largo por 8 metros de ancho rodeaba la ciudad. Era un centro religioso por excelencia. Una tablilla cuneiforme del tiempo de Nabucodonosor enumera 53 templos dedicados a dioses importantes. Había 955 pequeños santuarios y 384 altares callejeros, todos ellos dentro de los límites de la ciudad. En una inscripción babilónica, Nabucodonosor escribió: "Yo he hecho a Babilonia la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk". Eso fue lo que él escribió. En el centro de la gloria babilónica estaba el famoso templo torre de Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Con una base de 100 metros cuadrados, se levantaba a más de 100 metros de altura. Solo las 2 grandes pirámides de Gizeh en Egipto sobrepasaban esa altura en los tiempos antiguos. Nabucodonosor construyó 3 palacios durante su reinado de 43 años. El Palacio del Sur tenía, entre otras estructuras, los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos jardines fueron construidos para la esposa del rey, que era de Media. Otra de las notables estructuras de la ciudad era la famosa puerta de Astarte, por la que pasaba la calle de las procesiones que llevaba desde los diferentes palacios hasta el templo Esagila. El capítulo 4 de Daniel comienza con una orden del rey a todos sus súbditos. Es la voz de un hombre ya convertido después de haber pasado por un momento dramático de su vida. El edicto empieza con el tradicional saludo: "La paz os sea multiplicada". Mira, el deseo de paz es la expresión que la gente usa cuando se encuentra hoy en el Medio Oriente. Es shalom o salam. Pero en la historia que estamos viviendo, el saludo de shalom, paz, venía de un hombre que verdaderamente había encontrado paz interior. El que una vez fuera un orgulloso y déspota monarca, ahora tenía paz consigo mismo y con el mundo, y deseaba que todos conocieran el motivo de esa paz. Humildemente, el rey explica el propósito de su testimonio. Él comienza diciendo: "Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo". Eso está en el versículo 2. Las señales y milagros a los que Nabucodonosor se refiere fueron las manifestaciones del poder de Dios en su vida. Mira
cómo Dios había tratado a ese rey duro de corazón. El Señor se había comunicado indirectamente con él en el capítulo 1 a través del testimonio elocuente de los 4 jóvenes hebreos que por ser fieles a Dios se habían vuelto 10 veces más brillantes que los demás. Después, Dios se dirigió directamente al rey en el capítulo 2 con el sueño de la grande imagen. Luego, le habló más que directamente desde el horno de fuego en el capítulo 3. Pero a pesar que Dios tocaba con fuerza la puerta del corazón del rey, el orgulloso monarca nunca quiso recibir a Dios. Ahora, en el capítulo 4, el Señor trata de llegar una vez más al corazón de Nabucodonosor, pero esta vez toca la puerta tan fuerte que la puerta se sale de las bisagras. Solo así Dios logra entrar al corazón de Nabucodonosor. La paciencia y la longanimidad de Dios para con este rey rebelde demuestran que el Señor, querido, no es un Dios ansioso en castigar a nadie, no, sino que Él espera con amor el regreso del hijo pródigo a casa. Él espera que tú le abras la puerta de tu corazón. Bueno, los años pasaron y ahora, al llegar al fin de sus días, Nabucodonosor relata el evento más dramático vivido por él, su locura y su recuperación que lo llevaron a aceptar la dirección de Dios en su vida. El relato empieza con la afirmación del versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. En otras palabras, se sentía próspero y feliz consigo mismo, como el hombre en la parábola del rico insensato. En el siglo XXI podríamos compararlo a un millonario que acaba de reunirse con su corredor de bolsa y descubre que sus acciones han subido de un momento a otro de una manera asustadora. Dios, sin embargo, tenía una visión distinta de las cosas. Y para ayudarle a entender la realidad, le dio a Nabucodonosor un sueño que lo perturbó. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice el versículo 5. Tal como la vez anterior, el rey emitió de inmediato una orden para que los consejeros reales se presentaran delante de él. Pero, diferentemente de la historia del capítulo 2, en esta ocasión, sí el rey les contó el sueño. Sin embargo, los consejeros se declararon incapaces de explicarle al rey el significado del sueño. O tal vez prefirieron permanecer en silencio por causa del significado negativo del mismo y no quisieron arriesgarse a encender la ira del rey. Cuando al fin Daniel, en respuesta a la orden real, se encontró frente a Nabucodonosor, el rey reconoció que el espíritu de los dioses santos estaba con el profeta. Eso está en el versículo 9. Por lo tanto, seguramente Daniel sería capaz de explicarle el significado del sueño. Se desconoce la causa de la tardanza de la aparición de Daniel, pero sirve para enfatizar la diferencia entre los oficiales de la corte que usaban los métodos humanos y falsos de interpretación y Daniel, que había recibido el don de interpretación de parte de Dios. El tema central del sueño del rey era un árbol muy alto que llegaba hasta el cielo y daba sombra y alimento a todas las criaturas vivientes. Sabes, querido, los árboles desempeñan un papel importante en la Escritura. En Génesis 3 encontramos el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Salmo 1 compara al pueblo de Dios como árboles plantados junto a ríos y Ezequiel 31 describe a Asiria como un cedro en el Líbano. Jesús también usó frecuentemente árboles para ilustrar verdades importantes y Pablo comparó al Israel fiel como un olivo y a los gentiles como ramas desgajadas. El árbol de Daniel 4 es un símbolo del rey Nabucodonosor. Los árboles cósmicos o sagrados eran un elemento importante en la iconografía de la antigua Mesopotamia. Muchos sellos de la época neoasiria y neobabilónica contenían árboles. En el centro de la imagen usualmente se encontraba una palmera sagrada.
Sobre el árbol estaba un disco solar alado que representaba al dios Sol. 2 chorros de agua fluían desde las alas hacia los lados del árbol sagrado. Cada lado del árbol tenía representaciones de reyes o sacerdotes en el acto de adoración. Según el historiador Párpola, el árbol representaba el orden mundial divino mantenido por el rey como representante del dios Azur, personificado en el disco alado. Algunas veces el rey tomaba el lugar del árbol y en tales escenas el rey era presentado como la personificación humana del árbol. Bueno, en su sueño Nabucodonosor vio un ser vigilante, un santo que descendía del cielo y ordenaba que el árbol fuese cortado. El versículo 14 dice, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Como ocurre en todo el libro de Daniel, el velo que oculta el mundo invisible es levantado por un instante para que la humanidad pueda echar un vistazo detrás de la cortina donde se libra la lucha cósmica entre Cristo y Satanás. Siguiendo el mismo modelo del libro de Daniel, 3 vigilantes invisibles aparecen frecuentemente en la literatura judía de los periodos helenístico y romano. En el sueño, Nabucodonosor ve la cepa de las raíces del árbol que es dejada, no es muerta. Esto indica que el rey no sería destruido completamente, sino solo removido del poder. Daniel estaba asombrado, pasmado por la severidad del juicio divino contra el rey. Vacilaba en dar la interpretación, no por temor a lo que podría ocurrirle como portador de malas noticias, sino porque estaba preocupado por el bienestar del rey. Pero el significado del sueño era claro. No necesitaba mucha interpretación, así que Daniel fue directamente al punto. Tú, oh rey, estás simbolizado por el árbol. Lo más probablemente es que Nabucodonosor ya sospechaba que él era ese árbol. Y siendo que Nabucodonosor era el árbol, era lógico que también sería el objeto del juicio venidero. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, siguió diciendo Daniel en el versículo 25. ¿Con qué propósito sería desechado Nabucodonosor? La respuesta da el foco teológico de este capítulo. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Los eventos del capítulo 2 ya le habían transmitido este mensaje al rey, pero se había negado a aceptarlo. Dios, por lo tanto, permite que su propio orgullo lo lleve a la locura con el fin de curarlo de su ceguera espiritual. El rey perdería su gloria real y sería reducido al nivel de una bestia. Daniel se atrevió a dar 2 palabras de consejo con la esperanza de evitar la terrible sentencia pronunciada sobre el rey. El primer consejo fue, tus pecados redime con justicia. Queridos, sabes, arrepentirse y hacer lo justo es un tema predominante en toda la Escritura. La primera palabra registrada de Juan Bautista fue arrepentíos, en Mateos 3:2. Y la palabra primera registrada de Jesús fue también arrepentíos en Mateo 4:17. Quiere decir, no hay salvación sin arrepentimiento. Si tú quieres salvarte, tienes que arrepentirte. Este es un asunto que se refiere también a ti y a mí. El segundo consejo de Daniel al rey fue, haz misericordia con los oprimidos. Sabes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento manifiesta esta preocupación. Aquellos que carecen de influencia y que no tienen nadie a quien llevar su caso son objeto de muchos abusos. El cristianismo debe preocuparse por las víctimas de las injusticias. Yo sé que nosotros no vamos a resolver los problemas sociales del mundo, pero podemos disminuirlos.
Los últimos versículos del capítulo relatan los detalles de la tragedia. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Dios, por misericordia, retardó el juicio 12 meses a fin de darle a Nabucodonosor tiempo para responder al consejo de Daniel. Pero parece que ese tiempo no le sirvió de mucho, porque después de un jactancioso discurso que el rey pronunció, una voz del cielo anunció el cumplimiento del juicio divino. El versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. La enfermedad de Nabucodonosor ha sido objeto de considerables debates. Posiblemente haya sufrido de algún tipo de locura en que los seres humanos se creen animales. Pudo haber sido licantropía, el síndrome del hombre lobo, o boantropía, en la que la persona cree que es un buey. No sé. Un texto cuneiforme babilónico descubierto en 1975 habla de un rey que daba órdenes contradictorias, rechazaba aceptar los consejos de sus cortesanos, no mostraba amor ni por su hijo ni por su hija, descuidaba a su familia y ya no podía cumplir sus deberes como cabeza del Estado. Ese escrito podría referirse al rey Nabucodonosor. Es muy probable que a causa de esta enfermedad mental, sus oficiales confinaron al rey al palacio real, sin exponerlo a la vista de las multitudes, y sus ministros y consejeros se encargaron de los asuntos de Estado. Pero Dios protegió al rey de las revueltas que sucedían durante los periodos de debilidad real. Bueno, la historia concluye con la restauración de Nabucodonosor al trono de Babilonia. Al darse cuenta de lo que le había sucedido, el rey usó su restaurada razón para bendecir, alabar y dar honra a Dios. ¿Se había convertido el rey Nabucodonosor realmente? Parece que sí. Por lo menos Elena de White escribió que el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Daniel 4 contiene muchas lecciones. El principio que a Nabucodonosor le tomó tanto tiempo aprender todavía es válido hoy en día, que Dios está en el control del universo y le ha asignado a cada individuo un lugar y una tarea en su plan. Ay de la criatura que quiere tomar el lugar del Creador. Otra lección: la humanidad puede evitar los juicios de Dios a través del arrepentimiento y la conversión. Por esta razón Dios anunció el inminente juicio contra Nabucodonosor y le dio un año completo para arrepentirse y evitar así la calamidad anunciada. Una lección más: nunca, nunca deberíamos desanimarnos respecto a la conversión de alguien. ¿Quién hubiera pensado que ese rey pagano llegaría a estar un día entre los grandes testigos de Dios para el mundo? Daniel 4 revela el peligro del orgullo. Nabucodonosor puede ser un ejemplo extremo, pero el orgullo reside en menor o mayor grado en el alma de todos los seres humanos y se manifiesta en un sinfín de maneras. Es vital, por lo tanto, recordar el consejo inspirado: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29-23. Como ocurre con la mayoría de los capítulos de Daniel, este capítulo también tiene un significado especial para el tiempo del fin. Apocalipsis 18, 6 y 7
nos dice que la Babilonia de los últimos días, la confederación Iglesia-Estado se vanagloriará. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Pero igual que Nabucodonosor, tales alardes serán solo el preludio del juicio y de la destrucción. Por tanto, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo Jesús te está llamando? ¿Hace cuánto tiempo Jesús está tocando la puerta de tu corazón? Hoy está todo bien. Tienes salud, tienes dinero, tienes empleo, tienes casa, tienes carro. ¿Y mañana? Oh, querido, cuando tú piensas que todo está bien, tú no sabes cuán inminente, cuán cercano está tu destrucción. No que Dios te mande la destrucción, pero tú solito te vas metiendo en problemas. Por eso este es el momento de abrir el corazón a Dios. Allí donde estás, dile: Señor, te acepto como el Rey soberano de mi existencia. Que Dios te bendiga.